Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Tenemos una hora de información por delante y los derechos humanos, en clave de atención al pasado reciente, siguen estando muy instalados en la agenda. La Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente justamente presentó los avances y lineamientos previstos para el quinquenio. Entre otras iniciativas, pondrá en marcha el Plan Nacional de Memoria. Se facilitará el acceso a fuentes de la inteligencia militar y será eliminada toda referencia a militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad en espacios públicos y establecimientos castrenses. Un día de reuniones porque madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos le pidió a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que el gobierno le ordene a las Fuerzas Armadas que aporten información sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Y además, Ignacio Randonea, integrante del colectivo recién mencionado, destacó las medidas más temprano anunciadas desde la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que depende de Presidencia de la República. Bien, tenemos amplio desarrollo de esta información. Hay más. Titulares en la mitad de la semana, por favor. El presidente Yamandu Orsi dijo que por supuesto aplica el artículo 200 de la Constitución y que el presidente de colonización, Eduardo Viera, no puede seguir en situación de colono. El embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo, fue una de las víctimas de un ataque del ejército israelí contra una delegación de personas diplomáticas en Jenin. Se encuentra en buen estado de salud. El intendente electo de Río Negro, Guillermo Lebrato, dijo a MBD Noticias que a partir de julio los énfasis estarán puestos en los temas sociales, como el alto desempleo y la gente en situación de calle. Las elecciones municipales en San Bautista, Canelones, que habían dejado un empate entre dos candidatos de la coalición republicana, el nacionalista Roberto Siriani y el colorado Joaquín Farina, se definieron por sorteo en favor de este último. Germán de Agosto analizará las perspectivas de pobreza en los municipios de Montevideo, la tasa de desempleo entre enero y marzo y la tasa de informalidad. La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, Gianina García Troche, fue extraditada desde España a Paraguay. Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $2 millones por información que conduzca a la detención de Marcet. Gracias por estar una vez más. Recuerden que estamos también en sus dispositivos a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, a través del canal de TV Ciudad en YouTube. Y también recuerden que nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Capital y cercanías y su web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia porque hay adelantos desde exteriores. Exacto, Martín. Y vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte porque hay novedades en la Junta Departamental de Montevideo. Adelante, Martín. Sí, Natalia, Martín, buenas noches. Está desarrollando este llamado a sala del intendente Mauricio Zunino a propósito de los detalles y el volumen de horas extras. Fabián Bravetti es el edil convocante y que ha realizado desde las 18:20 aproximadamente una gran cantidad de preguntas, algunas muy específicas. Y bueno, en estos últimos minutos se ha presentado una discusión a propósito de la posibilidad de un cuarto intermedio, pero bueno, estaremos cubriendo y brindando los detalles en algunos minutos de cómo transcurre. Insisto, hasta el momento solo exposición del edil Fabián Bravetti, que es quien está realizando las preguntas al intendente Zunino, que en algunos minutos comenzará a contestar. Y ahora el contacto con Mariana Abreu, que está allí en la huella de Sereñi, porque desde el Frente Amplio se analizaron algunas denuncias vinculadas a las elecciones departamentales, Mariana. Exactamente, Natalia, el saludo para todos. Aquí en La Huella, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio recibió al intendente electo de La Valleja, Daniel Ximénez, para analizar acciones luego de la denuncia del presidente de la Junta Electoral del departamento por presiones para realizar un fraude. Recordemos que en La Valleja el Frente Amplio ganó en una victoria histórica, valga la redundancia, con un escaso margen de votos. Así que bueno, en principio no se descarta ninguna acción, pero se busca antes que nada dialogar con el resto de los partidos políticos. En este sentido, el Partido Nacional ya solicitó una investigación administrativa a la Corte Electoral que va a pedir informes al presidente de la Junta Electoral, que además es nacionalista.
Otro asunto. Ayer informamos que el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, dijo que se había informado antes de asumir su cargo acerca de la eventual incompatibilidad entre el ejercicio del cargo y la condición de colono, porque es colono, y que esa tarea había arrojado como resultado que tal incompatibilidad no existía. Sin embargo, más recientemente, nada menos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que para que Viera siga al frente del instituto debería dejar de ser colono. Yo creo que el presidente de colonización a partir de ahora no puede seguir más en su situación de colono, ahora cambia y bueno, se ha hecho todo por derecha y acá soy como el clavo, ¿no? Cuanto más se martilla un clavo, más se afirma. Yo cada vez estoy más claro de que esta es la línea que tenemos que seguir. Todo el mundo sabía que soy colono, públicamente ustedes mismos lo transmitieron cuando emitieron que asumí acá que yo era colono. Le repito lo que dice el artículo 200 de la Constitución. Es para alguien que tiene dependencia, es para alguien que es funcionario. Si un abogado se para en eso, o es muy burro, o hay otra intención detrás. Bien, comenzamos el desarrollo de la información, pero seguimos en tema. Vamos a desarrollar justamente este adelanto. Como veíamos, el presidente Yamandu Orsi dijo que el presidente, a su vez, del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, a partir de ahora no puede seguir en su situación de colono, atendiendo a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución. De todos modos, aclaró que la política de compra de tierras se va a mantener y expresó dudas con respecto a la oportunidad en la que se cuestionó la última compra, la del campo en Florida, y también se han hecho cuestionamientos a la figura del presidente de colonización. Esto surge a partir de una compra, demasiada casualidad. Lo que quiero decir que está instalada en la discusión, como hace 75 años, en la defensa por un lado y el combate a colonización. El tema está claro, yo creo que el presidente de colonización a partir de ahora no puede seguir más en su situación de colono, ahora cambia y bueno, se ha hecho todo por derecha y acá soy como el clavo, ¿no? Cuanto más se martilla un clavo, más se afirma. Yo cada vez estoy más claro de que esta es la línea que tenemos que seguir. Lo dije en la campaña electoral, 25.000 hectáreas. Ajá. Lo dije en la campaña electoral, el Instituto de Colonización tiene que estar básicamente orientado a la lechería. Cada vez más firme, cada vez más claro y cada vez más tranquilo. ¿Entiende que hay intereses comerciales o políticos? No, son intereses ideológicos de hace 75 años. Pero legítimo, legítimo. Acá no es ni amigo y enemigo, esto es dos formas de entender la realidad distintas y que sigue instalado y hay una pelea dura. Comprar tierras para colonización y fundamentalmente vinculado a la lechería. No tanto para otra, puede ser ganadería también, pero fundamentalmente lechería. ¿Usted entiende que el artículo 200 de la Constitución se aplica a él? Por supuesto, no puede seguir siendo colono. Yo creo que después de ahora debería dar un paso, pero como ha habido otros casos, ¿no? ¿Ahí se cierra el tema para usted? ¿Deja de ser colono? No, y sigue siendo... esto sigue porque tenemos que seguir fomentando colonización. Respecto a la situación del presidente... Pero por supuesto, sí. Es un tema que la casualidad llevó a que se planteara ahora. Presenta Antel con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Ahora móvil político con Mariana Abreu, con ecos, digamos, de las elecciones departamentales y municipales. Mari. Sí, como adelantábamos aquí en La Huella de Sereni, se realizó recién una conferencia de prensa encabezada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y también el intendente electo de La Valleja, Daniel Ximénez. Como decíamos, una victoria histórica para el Frente Amplio, por primera vez gana en ese departamento y además por un escaso margen de votos. En este sentido, hace las últimas horas, el presidente de la Junta Electoral de La Valleja denunció presiones por parte de correligionarios del Partido Nacional, es nacionalista él también, para realizar fraude, favoreciendo así a otro partido político. Sin embargo, bueno, esto no tuvo lugar, pero por parte del Frente Amplio ven este hecho con preocupación, más allá que van a seguir analizando posibles acciones a tomar con cautela, porque según dijo Fernando Pereira, esto se trata de un hecho aislado que bueno, no tuvo lugar en consecuencias concretas.
Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y también el intendente electo de La Valleja, Daniel Ximénez. Es notorio que tenemos preocupación por la entrevista de prensa que fue dada por el presidente de la Junta Electoral. Procuramos que este hecho se esclarezca. Creemos que una parte es diálogo entre partidos y de hecho nos hemos comunicado con la presidenta del directorio del Partido Nacional para compartir esta preocupación, que es que pudo haber existido, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la Junta Electoral, presiones para alterar o con la intención de alterar el resultado electoral. Nosotros vamos a evaluar cuáles son las acciones que vamos a tomar en concreto, pero la primera sin duda es dialogar con los partidos. Hemos llamado a Ojeda, quedamos de conversar en un rato porque él estaba en una comisión. Hablamos ya con el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y vamos a hablar con el resto de los partidos luego de terminar esta conferencia para intentar ver qué es lo que sucedió allí y sobre todo para tener los antídotos en toda la República para que los procesos electorales sigan siendo en Uruguay tan garantistas como han sido hasta ahora. Ocurrieron hechos que no podemos dejar pasar porque entendemos que son hechos que hay que investigar, porque son hechos potencialmente graves para el deterioro de nuestra calidad democrática y de perder lo robusto que es el sistema electoral uruguayo, y por eso se van a tomar acciones para, sobre todo, con el debido proceso, investigar qué fue lo que pasó. Bueno, como decíamos, el Partido Nacional solicitó a la Corte Electoral una investigación administrativa sobre este asunto y a su vez la Corte Electoral anunció que va a realizar un pedido de informes al presidente de la Junta Electoral de La Valleja, nacionalista. También se expresó sobre este asunto el presidente de la República, Yamandu Orsi, que lo calificó como escandaloso. Tremendo, tremendo. Yo no quiero pensar que es mentira. Quiero pensar que no es cierto, quiero pensar que hubo un error. A mí me llama la atención cómo eso no ha escalado en la opinión pública de una forma escandalosa, por suerte. Ojalá se pueda aclarar. Esos son los temas que duelen al Uruguay y la democracia uruguaya. Ojalá esto se resuelva rápido y que la población pueda discutir ese tipo de cosas que hay que erradicar. Aparte, la valentía de quien lo denunció merece todo nuestro reconocimiento. ¿El Poder Ejecutivo qué se puede hacer para corregir esa situación? No, eso es la Corte Electoral la que tiene que actuar, si es que pasó algo de eso. No tengo duda. Y los partidos políticos tienen que sincerarse. Ahora derechos humanos, dejamos de lado el móvil, le mandamos justamente un saludo a los compañeros que estaban por ahí y les contamos que la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Alejandra Casablanca, presentó las líneas estratégicas en materia de búsqueda de verdad y justicia con respecto a los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Lo decíamos en portada, entre otras iniciativas se pondrá en marcha el Plan Nacional de Memoria, se facilitará el acceso a fuentes de la inteligencia militar y será eliminada toda referencia a militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad en espacios públicos y establecimientos castrenses. En 3 páginas del programa de gobierno del Frente Amplio, nosotros decimos que vamos a continuar con la búsqueda, que vamos a revisar las leyes reparatorias de las víctimas de la actuación ilegítima del Estado, que vamos a continuar con el intercambio internacional para intentar tener más información, que vamos a desarrollar una política nacional de memoria capaz de recibir y colaborar con las iniciativas de toda la sociedad civil, que vamos a garantizar la fluidez de la tramitación judicial de los casos donde se juzguen delitos de lesa humanidad, que vamos a levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y a posibilitar un mayor acceso a las fuentes de inteligencia militar que permita mayor celeridad en el conocimiento de los archivos de la dictadura, tratando de llevar a buen término las búsquedas que sean necesarias.
que vamos a eliminar de los establecimientos y el espacio público, incluyendo los cuarteles y o dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, toda referencia a personas militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad. Y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, remarcó que el compromiso de la actual administración con la búsqueda de la verdad es indiscutible. Aclaró que por supuesto se entiende que la justicia es independiente, que por eso desde el gobierno no se la va a presionar, pero aclaró que se va a trabajar para buscar la verdad en línea con lo que reclama la sociedad. Hoy estamos, creo que en otra etapa, otras condiciones, con otros actores. Más allá de que todos pertenecemos a la misma fuerza política, también estamos en un momento histórico en el cual hay una generación que se está perdiendo. Hace pocos días veníamos acá mismo a homenajear a madres, una de ellas con 101 años. Entonces nos parece que se está yendo una generación sin conocer la verdad. Yo hoy lo decía en el discurso, o mejor dicho en la oratoria, si todos son tan apegados, más allá de la religión que tengan en un Estado laico, le quiero quitar toda la fundamentación religiosa a la frase "la verdad nos hará libre", pero particularmente aquellos que realmente lo toman con esa connotación religiosa, la verdad nos hará libre. Y aquí la verdad está oculta porque saben que existe cada vez que aparecen huesos, cada vez que se abre una fosa, cada vez que llega una información, la verdad está allí. Por lo tanto, esas puertas que a mí me dicen que no busquemos porque no vamos a encontrar nada, yo diría que no tienen conocimiento en todo caso, pero nosotros sabemos que hay algunos que sí lo tienen y es nuestro deber como ciudadanos buscar esa verdad. Bien, allí teníamos a la ministra Sandra Lasso haciendo referencia a una solicitud de información sobre los exmilitares que permanecen prófugos por presuntos delitos de lesa humanidad y propondrá que dejen de cobrar los haberes que perciben del Estado uruguayo. Claro, y ahora sí vemos a Lasso hablando de la importancia del avance en materia de búsqueda de la verdad y de cómo, según lo que ha manifestado públicamente, el gobierno está en esa ruta. Bueno, yo te diría que en este momento estamos dando los pasos en ese sentido, ¿no? Vamos a ver cómo se procesa. Lo importante era dar un paso a saber, bueno, ¿es ético o no es ético que alguien, cualquier ciudadano común, pero en este caso sobre quienes pesan delitos de lesa humanidad, que además no prescriben, continúe por el mundo como si estuviera de vacaciones, cuando en realidad está siendo requerido por una causa y nos parece que no es ético para nada que continúe cobrando. ¿Pero legalmente se puede suspender el cobro? Bueno, es lo que estamos transitando. En principio, por lo menos la población tiene que saberlo, que aquí hay gente que está esperando, digamos, con estas causas sobre sus hombros y que qué diferente, ¿no? El tratamiento que tienen, en todo caso, con otras personas que hayan cometido otro tipo de delitos. Y bueno, yo creo que acá la información y lo que se le dice a la población para que conozca la realidad es fundamental. Por eso nos parece un paso que era pertinente dar. Después, bueno, por supuesto que en este proceso vendrán los reclamos jurídicos, en fin, las diferentes lecturas de esto. Pero aquí hay una cuestión que es ética, además de política. También este miércoles, la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos le pidió a la ministra Lasso que el Poder Ejecutivo dé la orden a las Fuerzas Armadas de que aporten, para que aporten información sobre los crímenes del terrorismo de Estado. Además, Ignacio Errandonea, integrante de esta asociación, destacó las medidas anunciadas por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Que un gobierno se comprometa de la forma que se comprometió hoy en la exposición de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, pienso que es un paso muy, pero muy importante y que luego, cuando veamos resultados, creo que vamos a darle la verdadera dimensión de hasta dónde pudimos avanzar. Porque es importante saber qué pasó con nuestros familiares, pero también como sociedad tenemos que saber toda la verdad, no solo de los desaparecidos, sino de lo que fue todo el terrorismo de Estado. Esta tarde, la ministra Lasso se reunió con integrantes de madres y familiares, quienes entienden que el encuentro fue positivo y lo aprovecharon para reiterar un reclamo de larga data. Le explicamos un poco la experiencia que habíamos tenido, las mentiras que nos han dado,
hablamos, bueno, de la necesidad de que, bueno, que se diera, le explicamos la necesidad que se diera la orden para que los militares informen de toda la verdad. Bien, y un estudio sobre el exilio político en la época del terrorismo de Estado intenta visibilizar la situación de destierro que tuvieron que enfrentar las personas que debieron salir del país y que aún no ha sido considerada como delito de lesa humanidad. Y el equipo técnico a cargo de este trabajo entiende que Uruguay está atrasado en el sentido de poder señalar con precisión los impactos de esta situación. No estaba visibilizado dentro de los estudios historiográficos las experiencias de los exiliados y el impacto que tuvo el exilio en la sociedad uruguaya, tanto de uruguayos como de otras nacionalidades que vinieron al Uruguay a exiliarse. Nosotros estudiamos lo que se le llama el incilio, o sea, también personas que quedaron dentro del Uruguay sufriendo la represión. Uno de los grandes problemas que tiene el exilio es que no ha sido considerado como un crimen de lesa humanidad. E inclusive las actuaciones que tuvieron los exiliados fuera del país fueron de denuncias sobre los crímenes que ocurrieron en el país, la tortura, la prisión prolongada, pero no observaban ni militaban por su propia condición. No sé si se entiende. Ellos eran víctimas de un crimen sobre el cual no se pronunciaban. Eso fue muy común en el Cono Sur, excepto los chilenos, que entre sus consignas decían que querían el derecho a vivir en la patria. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Jornada movida en la Junta Departamental de Montevideo, tema del móvil que presento, aparece o reaparece Martín Duarte en la edición central de MBD Noticias. Sobre las mismas bases sigue desarrollándose esta comparecencia del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, a propósito de la convocatoria del edil nacionalista Fabián Bravetti, que, como señalamos en el adelanto, bueno, desarrolló una gran cantidad de preguntas. Fueron en total 60 las preguntas que realizó el edil, y se refirió a 64 casos puntuales de funcionarios que, según el edil, habrían superado una gran cantidad de horas extras, ¿no? Que es un poco el motivo del llamado. Lo que está explicando ahora el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, es que algunas de las consultas están por fuera de lo que ha sido este llamado original, ya que refieren a años anteriores, incluso quedó con la voluntad de asistir en alguna otra oportunidad, pero ahora, bueno, comienza lo que es una presentación en torno a lo que ha sido el llamado puntual, que tiene que ver con la adjudicación de horas extras en el 2023 y 2024. Si les parece, lo dejamos escuchando con lo que está exponiendo el intendente de Montevideo. Que regulan el mecanismo de horas extras y demás, y cómo funcionan también los mecanismos y procedimientos de las solicitudes de estope, tanto lo que está reglamentado por el digesto como la reglamentación interna que se planteaba. Esto fue planteado por una de las preguntas que realizó el edil convocante. Esto sí no era parte del procedimiento que lo instaláramos, básicamente porque no era el foco central en su momento, de cuando veníamos a presentarlo, las rendiciones de cuentas sucesivas, pero nos pareció que para esta instancia conocer el detalle de los mecanismos de cómo asignamos, cómo tomamos y cómo se piden las excepciones a los topes, nos parece que es un elemento que puede ayudar también a la comprensión de lo que son los registros y de cómo se desarrolla. Y después algunas cuestiones sobre el registro y comportamiento del sistema de estopes, en particular en el año 23, porque entendemos que ahí hay algunas, o se hicieron algunos mecanismos de confusiones en términos de cuáles son las totalidades de horas asignadas, la totalidad de horas efectivas realizadas, que eso es parte, me parece, de un elemento que queremos un poco señalar. Hasta dónde existen habilitaciones y hasta dónde efectivamente llegamos adelante. Una segunda consideración general que quiero sí efectivamente plantear, y después vamos a dar algún detalle de cómo se vienen desarrollando y cómo se gestionan este tipo de cosas, es que efectivamente
el sistema o nuestros sistemas de registro y de marcas son los que van o validan los horarios establecidos por cada uno de los funcionarios. Ahí tenemos los mecanismos sobre los cuales funcionan tanto los relojes estándares como el sistema de reloj digital. Después voy a hacer voy a explayar un poco más sobre ese punto, pero de esa manera, efectivamente, tanto las cuestiones que implican horas extras como las que no, van a estar también planteadas ahí. Mucho arriba, presidente, sí, puede. Sobre todo porque me está dispersando. Pero, decía entonces, esto es el tema de validación, es decir, todas las horas extras y demás, así como el cumplimiento estricto de los horarios de los funcionarios, corresponden a los sistemas de marca y, por lo tanto, esos sistemas de marca son los que validan estrictamente esas consideraciones y, por lo tanto, las horas efectivamente pagadas son horas efectivamente realizadas. Después, en términos de el control de la tarea realizada durante el horario, es una cuestión que ya no se desprende de gestión humana o de recursos financieros, Nos quedamos sino con estas palabras del del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Esto ocurre en la Junta Departamental de Montevideo. Le agradecemos a las y los compañeros que están por allí. Y ahora pasamos a otras agendas departamentales, porque el martes, esta semana, hace horas nada más, empezó la transición departamental en Río Negro, que involucra al intendente saliente que pertenece al Partido Nacional, Fabricio Tiscornia, y al entrante, el Frente Amplista, que fue electo hace poco, Guillermo Lebrato. Y en diálogo con MBD Noticias, el Lebrato destacó que a partir de julio los énfasis estarán en temas sociales como el alto desempleo, las personas en situación de calle, los temas habituales como el alumbrado y la limpieza, y que atenderá especialmente la transparencia y la honestidad. En la vida no debe haber cosa más fuerte y potente para cualquiera de nosotros, para vos, para tu familia, para mí, para la honestidad. Entonces, a mí me gustaría, obviamente, que nuestro gobierno se identifique con mucha honestidad, con mucha transparencia, con la construcción, que eso implica reconocer errores, ¿no? Nos vamos a equivocar, eso también la gente lo tiene que saber, pero me gustaría, de alguna manera, identificarnos con la construcción de un nuevo liderazgo. Consultado sobre los dichos del reelecto intendente de Soriano, Guillermo Besosi, que cuestionó su formalización por corrupción y dijo que todos los jefes comunales deberían estar presos, Lebrato dijo no tener ese miedo. No, para nada, para nada. Al contrario, tengo en todo caso ganas de hacer muchas cosas y tengo, digamos, la espalda bien ancha para asumir los errores que vamos a cometer. Y también vamos a comunicar esos errores a la gente, porque creo que eso habla justamente de la transparencia, de las cosas que el que hace, el que proyecta, el que construye en la vida, siempre se va a equivocar. Y eso me parece que después de las buenas prácticas, quédense tranquilos que en realidad estoy criado en valores y que son para mí innegociables. Ordenar para transformar Río Negro es el lema que acompaña a Lebrato en esta transición, con la mirada puesta en las principales preocupaciones. Somos el departamento con mayor desempleo a nivel país, casi duplicando la media nacional. Nosotros estamos en este proceso de ordenar lo local y de trabajar en equipo ahora, pero ya la semana siguiente estaremos haciendo alguna agenda vinculada a los organismos nacionales, los ministerios, para generar ya lazos y vínculos muy prontos para que nos apoyen, bueno, así lo hicimos en campaña, en todo lo que sea política productiva o política generadora de empleo. Y el dirigente colorado Joaquín Fariña será el alcalde de la localidad de San Bautista, así lo determinó el sorteo que llevó adelante la oficina electoral en Canelones en esta jornada. Claro, y este procedimiento, el sorteo, fue necesario debido a que hubo empate en las elecciones municipales de esa localidad de Canelones el 11 de mayo entre Fariña y otro candidato de la coalición republicana, pero perteneciente al Partido Nacional. La Corte Electoral de Canelones llevó adelante este miércoles un sorteo para definir al futuro alcalde del municipio de San Bautista, luego del empate en 857 votos entre el candidato del Partido Nacional, Roberto Siriani, y el candidato del Partido Colorado, Joaquín Fariña.
El sorteo se realizó con la presencia de los equipos de campañas de ambos candidatos en la Oficina Electoral Departamental de Canelones. La Corte definió que el procedimiento sea a través de la colocación de 2 hojas de votación de los candidatos en una urna, y la que se retire en primer lugar sería la que definiría el futuro alcalde de la localidad. Bueno, Juliarte, y vamos a proceder a abrir la urna, a sacar un sobre, y el que salga va a ser el alcalde que va a ser proclamado. Un sonido de batería ahí, Roberto. Bueno. El mecanismo del sorteo es la primera vez que se aplica para definir un alcalde. Existen 2 antecedentes para la definición de concejales, en el 2010, en Aguas Corrientes, y en San Javier, en el año 2015. ¿Qué significa ganar así? Y bueno, se sufrió, por más que no tuviese nervio, pero realmente fueron días largos de mucha espera. Tenemos el gusto de recibir al economista Germán de Agosto. Vamos a este análisis económico, Germán. Cambiamos de día, pero igual hay datos que está bueno conocer en este momento, ¿no? Tal cual, Nati. Sí, tenemos como 2 fuentes de datos para analizar hoy. Por un lado, tenemos los datos que vienen de la nueva medición de la pobreza y simplemente lo que hacemos es desplegarlos a nivel de municipios para entender un poquito más cuál es la caracterización de la pobreza en Montevideo. Y esos datos dialogan con los datos que conocimos días atrás, del Instituto Nacional de Estadística también, acerca de los principales indicadores del mercado laboral, también pensando en la desagregación por municipios. Bien, ¿sí? ahora que justo estamos hablando de elecciones municipales, además de departamentales, está bueno tener claro cómo es este mapa, cómo se distribuye. Exacto, y si te parece, mira, acá lo que tenemos en el gráfico ya es básicamente la dimensión de la pobreza, ¿sí? Tenemos un 17% de pobreza a nivel nacional en personas y un 13% a nivel de hogares. Eso es el doble de lo que pensábamos que teníamos, dado el cambio en la medición. Y en particular, cuando lo analizamos por municipios, fíjate que tenemos naturalmente en la periferia, ¿sí?, indicadores de incidencia de pobreza que son casi del 20%. ¿sí? Es decir, en Montevideo hay una importante heterogeneidad que ya veíamos analizados de otras perspectivas, pero que los datos, en particular a la luz de la nueva medición, arrojan de forma más cruda, ¿no? Un 19% o más en los 4 municipios que conforman la periferia de Montevideo. Y después, fíjate, simplemente para tomar el otro extremo, municipios con niveles de pobreza que están por debajo del 4%. O sea, todas estas realidades conviven en un territorio sumamente pequeño, ¿sí? Es decir, tenemos de todo un poco metido acá y en particular nos quedan las zonas del municipio C y el E, donde los datos no permiten desafinar, ajustar demasiado, porque si te fijas, el rango que tenemos va del 4 al 19% casi. Porque entonces, son territorios más heterogéneos también. Exacto, entonces tenés como de todo y te queda un margen importante donde de alguna manera la situación puede variar si está en un extremo o está en el otro, pero ya si tomás los rojos y los grises ya te da una importante dispersión en lo que es la incidencia de la pobreza a nivel capitalino. Claro, y si cruzamos datos, evidentemente debe haber más hogares con mujeres jefas de familia, con niñas y niños. Exacto, todas las vulnerabilidades se potencian cuando justamente se cruzan, cuando desagregás utilizando más criterio de desagregación. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente placa y empezamos a desgranar los indicadores del mercado laboral. Acá tenemos la foto por municipios. Yo siempre utilizo el mapita porque no me los logro memorizar, a pesar de repasarlos habitualmente. Eso le pasa, creo que a muchísima gente. Así, ahí vemos los resultados después de las elecciones. Sí. Entonces tenemos básicamente los datos para el primer trimestre del año y esta sería la foto. De nuevo, con la intención de mostrar cuántas realidades conviven en un territorio relativamente pequeño. Muy pequeño. La línea roja que corta todas las torrecitas es justamente el nivel de actividad para Montevideo, 65%, que son estas cifras, Nati. Básicamente lo que mide la tasa de actividad es la oferta laboral. Entonces lo que estamos viendo es la proporción de personas que están trabajando o que están buscando trabajar, es decir, ocupados y desempleados en relación a la población que está en edad de trabajar, que son los mayores de 14 años. Eso es lo que significan todos esos porcentajes y si te fijas, tenemos en el municipio B casi el 73% es la tasa de actividad y contrasta casi con 10 puntos de diferencia porcentuales con lo que es situación en el municipio A. Es decir, la oferta laboral también arroja estas heterogeneidades que dialogan y son consistentes justamente con lo que estábamos viendo a nivel de la pobreza en un país donde los últimos datos muestran cómo se da ese maridaje entre mundo laboral y también pobreza, es decir, el trabajador pobre. De alguna manera que estamos viendo las vulnerabilidades asociadas a la oferta laboral. ¿Sí? Si damos una plaquita más,
analizamos el otro costado que tiene que ver con la demanda laboral y los porcentajes que estamos analizando acá son la proporción de personas que están efectivamente ocupadas, de nuevo, con relación a esa población que está en edad de trabajar. Bien. Y si te fijas, las diferencias Sí. entre las dos colas son bastante más importantes. Sí. Es decir, en términos de demanda laboral, tenés casi un 70% en el municipio B que contrasta con un 56% en el municipio A. Que se puede ver en el mapa claramente, el municipio B, zona costera, que reúne a barrios como el centro, Exacto. Palermo, Parque Rodó, sobre todo el centro, ¿no? Que reúne a muchísima gente que está trabajando, y la zona A, que es el oeste de Exacto, Montevideo. ahí estamos contrastando de vuelta, ¿no? Pensamos en ese mapa que estamos viendo acá, pensarlo en términos de pobreza, Sí. más de 19% versus menos Exacto. de 4% en las dos puntas que vos estás Sí. justamente señalando, ¿no? Bien. A nivel de Montevideo, la tasa es 60%, Sí. pero justamente esconde todas estas Claro. heterogeneidades al interior Claro. de lo que es la demanda laboral, es decir, la población ocupada en relación a la población que está en edad de trabajar. De Perfecto. todo lo que tiene edad de trabajar en el municipio A, Sí. un poquito más de la mitad está trabajando. Está trabajando. solamente. Sin Sí. embargo, en el municipio B, Tenés casi el 7 de cada 70%, 10. exactamente, ¿no? De alguna manera, eso ahora se junta o se conjuga para definir lo que es la tasa de desempleo, que en definitiva Bien. es el indicador que tenemos para Sí. medir la diferencia que hay entre la Sí. oferta y la demanda, y es lo que tenemos en la siguiente placa. Ahora decíamos, acá estamos analizando la heterogeneidad o la dispersión de los indicadores en Montevideo, pero Ujú. a nivel país también es tremenda. En particular, si te fijas, la tasa de desempleo en Montevideo es de casi 7% El en promedio. enero-marzo. ¿Sí? A nivel país es el 8%, pero como decía recién, ahora el entrevistado, en Río Negro es del 15%. Claro, claro. ¿Sí? Entonces tenemos heterogeneidades a nivel país, a nivel departamental, que también se exacerban cuando bajamos un nivel de desagregación Bien. más a analizar los el municipios. problema de los promedios que siempre explicas. Exactamente. ¿Sí? Todas las realidades que quedan ocultas cuando tomamos esa consideración promedio. Fíjate, en el CH Sí. el desempleo es menor del 4%, ¿sí? Ujú. Y en el F tenemos un 10%, que también pertenece a la zona donde la pobreza supera el 19%. Claro. ¿Sí? Así que el desempleo de alguna manera termina de conjugar ese desajuste entre oferta y Y una demanda. cosa explica la otra, claramente, ¿no? Exactamente, ¿sí? Acá nos estamos perdiendo las cosas que el desempleo no recoge, ¿sí? Como Claro. los trabajadores alentados, Claro, la población claro. que de alguna manera fue expulsada, si Claro, se quiere, del que mercado. quizás ya ni busque trabajo. Exacto, en porque muchos- cuando no busca trabajo pasa a ser inactivo y por tanto el desempleo no lo recoge, porque el Exacto. desempleo se calcula como la proporción de personas desocupadas, pero en relación a la población activa, es Claro, decir, a la que está claro. trabajando o buscando, O buscando activamente trabajar. trabajo. O sea que hay mucha Bien. gente que se nos escapa de estas cifras y eso dialoga bien con esos niveles tan altos y esa heterogeneidad a nivel de pobreza. Bien. ¿Sí? Y otra dimensión donde también se reflejan estas dispersiones, estas disparidades, estas diferencias, estas brechas en Sí. términos municipales es en la informalidad. Sí. Y eso también se exacerba cuando lo ampliamos y subimos a nivel departamental. Claro. En Cerro Largo la informalidad es del 50% en este periodo. Es decir, 1 de cada 2 trabajadores es informal, por tanto está por fuera de la malla de protección social. ¿Sí? A nivel de Montevideo, que es el departamento con menor informalidad, Ujú. tenemos un 15%. Pero de vuelta, los datos a nivel de municipios nos muestran que ese 15% naturalmente esconde dos puntas muy distintas. Claro. Una informalidad que no alcanza el 6% en el CH. ¿sí? El municipio con más tasa de personas ocupadas, ¿no? Exacto, con más oferta, con más demanda, con Sí. menos empleo y con menos pobreza. Y tenemos en el D que 1 de cada 4 es informal. De nuevo, el También. municipio D es el 25%. Es la mitad si lo comparamos con los trabajadores de Cerro Largo, donde es el 50%, donde el nivel de informalidad mayor. O sea, en Montevideo tenemos una informalidad baja, pero esa informalidad esconde estas realidades. ¿sí? Bien. A pesar de que las esconda, igualmente no son tan exacerbadas como nos pasa a nivel, en particular, de la frontera con Brasil. Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Como decimos siempre, ojalá que sirvan estos datos para tomar algunas decisiones. Gracias y hasta la semana que Nos viene. vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene y seguimos con Martín. Atención con la siguiente información. La embajadora israelí en Uruguay lamentó lo que definió como triste incidente en el que fuerzas israelíes dispararon contra una delegación diplomática integrada por el embajador de Uruguay en Palestina, Fernando Arroyo. No obstante, la embajadora de Israel en Uruguay argumentó que la comitiva diplomática se salió de la ruta autorizada que había sido previamente coordinada por autoridades palestinas. Un incidente muy triste que no tuve que ocurrir.
porque esta área que fueron es una área no autorizada y cada actividad ahí, cada camino ahí, cada camino ahí tiene que ser organizado, coordinado antes. La autoridad palestina tuvo una ruta coordinada, pero de la investigación inicial que hicimos, ellos salieron del camino autorizado y entonces en este momento cuando los soldados israelíes vieron a alguien y no sabían quién es, que está en una área de combate sin autorización, ellos reaccionaron. Por suerte no hay heridos y no hay daños, pero es muy triste que salieron del camino autorizado. Había una ruta autorizada y la camioneta o la delegación salió de esta ruta. Ellos dispararon no dispararon hacia la delegación, dispararon para alrededor para llamar atención para que ellos puedan salir. Y en el momento que entendieron que es una delegación de diplomáticos, por supuesto todo resultó bien. ¿Sí? Hablé con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el The Ministry, y hablamos de esta situación. Por supuesto quiero pedir cómo es el embajador uruguayo y ofrecemos nuestra ayuda, lo que podemos ofrecer. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. La uruguaya Yanina García Troche fue extraditada desde España a Paraguay esta madrugada. Ya brindó la primera declaración testimonial en el marco de la Operación Ultrans. Que es la más grande operación vinculada al narcotráfico desarrollada en Paraguay. García Troche es la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien se mantiene prófugo entre otros países de la justicia paraguaya y es señalado como el líder de la banda o de la organización criminal que ha sido desbaratada. Yanina García Troche llegó a las 5:49 de este miércoles escoltada por agentes de Interpol al aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, la capital paraguaya, en un vuelo proveniente de Madrid. Un fuerte dispositivo de seguridad policial y militar se desplegó en las inmediaciones de la terminal aérea, estando presente también la jueza penal de garantías Rosarito Montaña y el fiscal del caso, John Park. Sin embargo, como su abogado de confianza, Santiago Moratorio, no estaba en el lugar a su arribo, se negó a declarar cuando se le comunicó que sería asistida por el defensor público Eduardo Velázquez, quien explicó al portal local El Observador que se fijarán nuevas fechas para la indagatoria. Ya optó por abstenerse a declarar en mi asistencia técnica y posterior a ello va a tener otra fecha u otras fechas de declaración indagatoria para dar el descargo correspondiente. García Troche fue detenida el 17 de julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid tras comprobarse que tenía una orden internacional de detención emitida por Paraguay por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. García Troche es investigada por asociación criminal y lavado de dinero y hasta este mediodía permanecía en el aeropuerto de Asunción del Paraguay a la espera de que la jueza Montaña decida dónde será recluida mientras transcurre el proceso judicial. Y en este contexto, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $2 millones para quien facilite información que permita detener o eventualmente condenar a Marcet. Justamente Sebastián Marcet se encuentra prófugo de la justicia de Estados Unidos, Paraguay y Bolivia.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó que Sebastián Marcet es uno de los fugitivos más buscados en el cono suramericano, acusado de delitos vinculados al crimen organizado en Paraguay y Bolivia e imputado en Estados Unidos por lavado de dinero, luego de que se registraran movimientos de activos provenientes del narcotráfico mediante instituciones financieras estadounidenses. El organismo ofrece una recompensa de hasta $2 millones por información que conduzca a su arresto o condena en cualquier país. Para eso, solicita que quien tenga datos se comunique con una oficina de la Administración de Control de Drogas, DEA, o mediante el correo electrónico marcettips@dea.gov, asegurando la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. La recompensa se enmarca en la operación a ultranza sobre el tráfico de cocaína que vinculó a una red criminal liderada por Marcet con más de 16 toneladas de droga incautadas en Europa. La investigación se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Lucha contra las Drogas de Paraguay, el Ministerio del Interior de Uruguay, Europol y la oficina de la DEA en Asunción. En agosto del 2023, las autoridades bolivianas también anunciaron una recompensa, en este caso de $100.000, por la captura de Marcet. Y repasamos los datos del tiempo que traen frío. Sí. Sí, ya se viene el frío, digamos, se va sintiendo de a poquito y vamos a ver cómo estará el tiempo mañana jueves 22 de mayo. Va a estar nuboso a algo nuboso. Hay baja probabilidad de precipitaciones escasas y algunas neblinas. La temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 6. Ahora pasamos al pronóstico para pasado mañana, el día 23 de mayo en Montevideo y cercanías, viernes. Dice Inumet que no se pronostican lluvias, cielo nuboso y algo nuboso, con temperatura mínima pronosticada de 5 grados y máxima de 17. Bueno, ya nos estamos yendo, pero los invitamos como siempre a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Ya viene Lado B y luego el resumen de esta edición de MBD Noticias en Síntesis. Y mañana tendremos en la pantalla de TV Ciudad, como siempre, de lunes a viernes, 3 ediciones de MBD Noticias. A las 8 la primera, a las 13 el segundo turno informativo y a las 18:55 estaremos con Natalia para otra edición central. Hasta entonces. Que pasen bien.